Gracias a Dios. Vamos a continuar estudiando. Estamos estudiando la Semana Santa, ¿sí? Ya vimos el día domingo, ya vimos el día lunes. Entonces, hoy nos toca ver lo que es el día martes, ¿sí? ¿Qué es lo que va aconteciendo en esta Semana Santa? Jesús ya sabía que Él va a ser llevado hacia la cruz, ¿sí? Pero mientras tanto, en estos días que Él va caminando, el día martes es un día muy agitado para Jesús. Hay muchos acontecimientos. Nosotros logramos ver después de ello cómo Jesús, después de haber limpiado el templo, purifica el templo. Y es ahí cuando le empieza a venir un gran problema. ¿Por qué razón? Porque si Jesús limpió el templo, estaban ahí varias personas, de las cuales estas personas se enojan totalmente con Jesús. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que pasa es que le preguntan a Jesús: ¿quién te dio esa autoridad? Autoridad, la palabra autoridad es mija. Un rabino es el que tenía total autoridad. Y para poder tener esa autoridad, este rabino le tenían que haber impuesto la mano dos rabinos con autoridad. Entonces a él le preguntan: ¿quién te dio la autoridad a ti? ¿Quién eres? Dinos, ¿con qué autoridad viniste a limpiar el templo? ¿Tú quién eres? Jesús, ¿quién te crees? Dinos, ¿quién te dio esa autoridad? Ellos empiezan y le dicen: no eres sacerdote, no eres rabino ordenado. Si tú eres rabino ordenado, danos dos autoridades que te impusieron las manos. Entonces Jesús lo que va a hacer es hacerles la pregunta de los rabinos. Un rabino, cuando le hacen una pregunta, él contesta con otra pregunta. ¿El bautismo de Juan es de Dios o es de los hombres? Mi primer rabino. En el libro de Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al cual no soy digno de desatar su calzado. Él es el que le da la primera imposición. Un rabino respetado. En el libro de Mateo, capítulo 17, de la transfiguración: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Segundo rabino, con autoridad, Dios mismo. Entonces, cuando él le dicen: ¿quién te crees? ¿Quién eres? El Hijo de Dios, ¿sí? Ellos dicen: es que no te conocemos que tú hayas sido graduado de algún seminario de Jerusalén. Porque cuando los rabinos imponían las manos, estaba toda la comunidad, y enfrente de todos podía haber estado Gilel, Shammai, y decían: tenemos aquí a otro rabino más, les presentamos al nuevo rabino. Entonces ellos dijeron: no te conocemos, dinos quién eres. Entonces Jesús agarra y va a enseñar, como todos los rabinos, a través de parábolas. Entonces, ¿por qué Jesús enseñó por parábolas? Porque había muchas personas que entendían
el significado de las parábolas. ¿Sí? ¿Cuántos estudiosos había en aquel tiempo? ¿Cuántas personas sin estudio podían comprender la parábola de Jesús? Cuando Jesús hablaba por parábolas, a veces también observaba algo y se dirigía hacia ese objeto y les enseñaba. En esta ocasión, cuando ya vemos que eso está pasando, Jesús va a enseñar de esta manera por parábola, y esa manera es para que ellos reconozcan su pecado, para que ellos vean en dónde está mal su vida. ¿Sí? Entonces te vas a dar cuenta que después de esto Jesús presenta la primer parábola de los dos hijos, que es la que vamos a estudiar en este momento. La parábola de los dos hijos, que se encuentra en Mateo capítulo 21, texto 28 al 32. Dice así, Mateo 21, 28 al 32. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Fíjese, ¿qué dijo él? No quiero. Tiene libre albedrío. Acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo: Sí, Señor, yo voy. ¿Cuál fue la diferencia? Que este no fue. Solo habló de ¿qué? De pura boca. Pero su corazón estaba lejos de su padre. Y luego les pregunta, fíjese, cómo Jesús es rabino y hace la pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos entendieron, dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Wow, ¿cómo quedaron estas personas que le habían preguntado: ¿quién eres? ¿Con qué autoridad haces de estas cosas? ¿Cómo es que enseñas de esta forma? Y ahora les aventó esta parábola a ellos y les dice el último texto: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, este rabino, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, note esta parte como les dice a ellos: ¿no os arrepentís después de creerle? Entonces, esta parábola lo que está hablando es acerca del arrepentimiento, pero no solo del arrepentimiento, sino también habla de la obediencia. ¿Sí? Resalta mucho la obediencia a Jesús. ¿Por qué? Porque dice que ahí hay dos hijos. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Dice: ve hoy a trabajar a mi viña. Los fariseos parecían ser buenos, pero solamente de palabra. Entonces, ¿qué le estaba diciendo a Jesús? Ustedes son como el segundo hijo. Solamente damos tiempo que pasen unas semanas. Les dijo: solamente del labio dicen, pero no hacen. Entonces,
Por eso Jesús resaltó la obediencia en esta parábola. Porque estos fariseos parecían ser obedientes a Dios. Parecían ser entregados completamente a Dios. Pero no hacían lo que Dios desea. Luego dice, ustedes tienen a los publicanos como grandes pecadores. Pero estos publicanos se arrepienten y están entrando en el reino. Ellos no hablan solo de labios, hablan con hechos, hablan con el corazón, hablan con los actos. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que desea? La obediencia, tanto de que lo diga, pero que lo haga. ¿Sí? Fíjate que la palabra llama, lo hemos escuchado, lo hemos visto, y significa, ¿qué significa? Oír, escuchar, ¿sí? Y esto es lo que estaban haciendo ahí. Estos fariseos estaban escuchando, pero no estaban haciendo. Porque en el judío la palabra shama, escucha, pero hazlo. Eso significa arrepentimiento, cambio de mentalidad, cambio de sentimiento y cambio de vida. Voy a escuchar a Dios, pero también voy a obedecerle a Dios. O sea, no solo voy a escuchar a Dios, también necesito obediencia. Necesito obedecer a Dios. Porque tan fácil es cuando tú hablas a una persona, ¿tú crees que no te escucha? Pero ¿cuántas veces te ignoran? ¿Te escuchó? Sí, te escuchó. ¿Obedeció? No obedeció. Porque hay libre albedrío. Dijimos que hay dos tipos de hijos. Uno, obediente. Otro, rebelde, desobediente. Por eso Jesús más adelante va a pintar ovejas y cabritas. Dice que la oveja oye la voz ¿de quién? De su pastor. Mientras que la cabra brinca de un lado a otro sin obedecer. Llama, escucha, para que tú proceses la información que Dios te da. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que se necesita obedecer? ¿Qué es lo que yo no estoy obedeciendo? Entonces, ¿a qué hijo me asemejo de los dos? Si Jesús está dando esta parábola, ¿soy el primer hijo o soy el segundo hijo? Los fariseos se enojaron con Jesús. Es probable que alguien se enoje. Si te enojas, puede ser que eres el segundo hijo. Si no te enojas, es porque eres el primer hijo. Eres el obediente. Es el que dice no, pero movido su corazón, dice, estoy haciendo mal, me estoy portando mal, entonces debo de cambiar. Entonces dice el libro de Salmos, capítulo 95, texto 6. Salmos 95, texto 6. Note este texto. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¡Venid! ¿Queremos venir? Sí. Pero a veces parece ser que nos lo aprendemos como cuando estamos en el catolicismo. Dice que repican las campanas tempranito el día domingo, se asoma y después ya se desaparece. Dice, ya cumplí. El día domingo es día de quién, preguntamos.
Así dice la Escritura, como el rabino, tienes que hacer preguntas. ¿El día domingo de quién es? ¿Tuyo o del Señor? Fíjese, del Señor. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Venid, ¿a dónde? Adoremos. ¿Y a dónde vamos a adorar? A la casa de oración. Entonces, ¿soy el primer hijo o soy el segundo hijo? Sí, estoy adorando. Adoración completa, adoración media, adoración incompleta. ¿Soy frío? ¿Soy caliente o soy tibio? Fíjate, venid, adoremos y postrémonos. ¿Te das cuenta? Jesús nos invita a estarle adorando, a estar asistiendo. Entonces, ¿soy el primero o soy el segundo? Es que mi hermano no va, pues entonces yo tampoco. ¿Son pretextos? Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Qué significa Hacedor? Hermano Raúl. Creador. Nuestro Creador. Entonces, ven, busca a tu Dios, busca a tu Creador. Entonces, ¿por qué no quiero buscarle? ¿Por qué no quiero servirle? ¿Quiero entrar a gozar de la eternidad? Si quiero. ¿Soy frío? ¿Soy caliente? ¿O soy tibio? Soy tibio. Y recuerdo que nos predicaba mi papá y decía, es que no existe medio cristiano. No lo existe. Porque ¿qué pasa con el medio? ¿Cómo dice Apocalipsis? ¿Qué pasa con el medio? Cuando fueres tibio te vomitaré de mi boca. Entonces te das cuenta que de esa forma alcanzaré la salvación. O sea, ¿me tengo que preocupar por mi salvación o me tengo que preocupar por el mundo? Entonces, Shama es escuchar. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. Fíjate cómo dice el Salmo 145. Salmos capítulo 145. Dice, te exaltaré. ¿Cuándo? Cuando yo pueda. No a cada rato. Te exaltaré. Decía David, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Pero nosotros, como segundo hijo, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre cuando yo pueda, porque tengo compromisos, porque tengo cosas que hacer y no me da tiempo, ¿sí? Y luego, como dice David, no solo el domingo, dice él, cada día te bendeciré. ¿Está fácil? Fíjate, si solo el domingo es día del Señor y yo nada más quiero un ratito. David encontraba el gozo al adorar a Dios. Por eso él dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Y él dice, eternamente y para siempre. ¿Él es el primer hijo o es el segundo? David es el primero. ¿Quiero yo ser el primero? ¿Qué me falta? ¿En qué me tengo que activar? Entonces, Shama es escuchar. ¿Estoy escuchando? A veces no. En la forma judía no. Porque el judío escucha y obedece. Pero yo soy mexicano, dice. Ese es el problema.
El mexicano aquí entró y aquí salió, dice. Entonces, fíjate, Shama, si Shama es obediencia, entonces Shama es obedecerle a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que le adoremos, que le busquemos. Dios desea Shama, significa someterse a una autoridad. ¿Nos estamos sometiendo a la autoridad de Dios? ¿O nos estamos rebelando a la autoridad de Dios? Medítelo en su corazón. ¿Estamos siendo obedientes a Dios o nos rebelamos a Dios? Fíjense que no se revela a mí. ¿A quién se revela? ¿En contra de quién está? Entonces, Shama es hacer lo que se ha demandado o requerido. ¿Qué es lo que demanda Jesús? Ven. Aún hasta en Mateo 11:28 Él dice, venid a mí. Vamos a Él, pues le ponemos y le decimos, sí fue un rato. Entonces te das cuenta que estos dos hijos, uno dijo sí, el otro dijo no. Uno se arrepintió, hizo la voluntad de Dios. Dice el libro de Mateo, capítulo 21, texto 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar. ¿Cuántos nos encanta participar en la congregación? Fíjate, para poder participar es necesario, yo pongo a los que están constantes. Mi hermano que pasa a orar, lo paso porque él está constante. Mi hermano que pasa a cantar, lo pongo porque él está constante. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo que están obedeciendo. Si a nosotros nos gusta participar y te gusta participar, pues tenemos que ver esa parte en que tú seas activo. Dice la escritura, un hombre tenía 2 hijos. Ve hoy, ¿a dónde? A reunirte. Uno dice, no quiero, no tengo ganas. Mi cama está rica, mis mandados están buenos, mis compromisos excelentes. No quiero. El otro dice, oye, he visto que no llegas. No te preocupes, el domingo ya voy. Y no va. ¿Te ha pasado? Sí voy, ya voy. Y no va. El otro dice, no quiero. Mueve su corazón y ya se aparece. Entonces, el Señor dice, ve, reúnete. ¿Cuál es nuestro corazón? Que los dos son hijos de Dios. ¿Te diste cuenta? Uno es obediente y el otro es rebelde. Son hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios hay obligaciones. ¿Te imaginas que tienes a tu hijo y no quiere trabajar en casa? No quiere ni barrer, no quiere ni arreglar su cuarto, no quiere ni hacerte un mandado. ¿Te gusta ese hijo? ¿Vas a decir que sí? ¿Es posible? Le llevas la comida al cuarto. Mira, aquí está tu comida para que ya no te levantes. Lo vas a consentir. No hagas nada, te lo ganas, es que eres mi hijo. Mientras que el otro hijo es cambiador. Hay que darle más trabajo. ¿Cuál de los 2 hijos es el más agradable a su padre? El que trabaja, el que es activo. Entonces, ¿yo soy activo delante de Dios
o soy pasivo? Me quiero activar. Fíjate que cada uno de nosotros tenemos dones. Y ese don que tú tienes, debes de utilizarlo para Dios. Tanto hombres como mujeres tienen un don. Cuando nosotros nos bautizamos, recibimos dones del Espíritu Santo. Dice, uno puede ser evangelista, otro puede ser maestro, otro puede ser en los cantos, otro puede ser en la oración. Cada uno tiene un don. Úsalo para el Señor. Él te demanda, Él te pide. ¿Eres hijo de Dios? Hay obligaciones. ¿Las quieres hacer? No. Entonces, nosotros tenemos, cada uno de nosotros, sabemos nuestra responsabilidad. Aún nuestros hijos, cuando se levantan, saben ellos que tienen que tender la cama. Pero a veces tampoco lo quieren hacer. Tengo mamá, que mamá me tienda mi cama. ¿Cómo lo estoy creciendo entonces? Haciéndole todo. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Porque si no, ya al rato, te imaginas, todo en la cama y todo servido. Ya de ahí falta de que le diga, no trabajes, ahí te voy a dar el dinero. Cásate y te voy a mantener hasta la esposa. No, ¿qué le estás enseñando? Entonces, esto es lo que se enojaron cuando Jesús les estaba hablando. Entonces, a todos se nos da la misma orden. Fíjese, el de congregarse, ¿solo a Ramón se le da la orden? Ramón y tu familia, tienes que reunirte el domingo completamente, en la mañana y en la tarde. ¿Solo a mí? No, es parejo porque somos hijos. Somos hijos de Dios. Entonces, ¿soy el hijo obediente o soy el hijo desobediente? ¿Quiero ser obediente o quiero seguir así? Dice Hebreos capítulo 4, 16. Note cómo dice. Hebreos capítulo 4, texto 16. Libro de Hebreos capítulo 4, texto 16. Acerquémonos. Fíjate, vuelve a decir Jesús, acércate, busca. ¿A dónde te vas a acercar? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? Para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro, para que tú alcances bendición. Aquí vas a conseguir las bendiciones de Dios, ¿sí? Para que tú alcances la gracia de Dios en los problemas, dice la Escritura. Dios sabe dónde puedes resistir, cuánto aguantas, y Él te va a ayudar. Pero ¿qué necesitas como hijo? Acercarte al Padre, buscarle al Padre, búscale a Dios, refúgiate en Él, entrega tus problemas a Él. Pero acércate con fe, confiadamente, ante el trono de la gracia. Como Dios quiere habitar con el ser humano. En el inicio, Él estaba en el Edén. El Espíritu de Dios se movía y platicaba con el hombre. Pero el hombre quiso separarse de Dios. Pero Dios otra vez le vuelve a llamar. Y va y establece el tabernáculo de Moisés. Y ahí estaba la presencia de Dios. Y el hombre ahora tiene que buscarle, tiene que acercarse.
Y yo ya he establecido la iglesia para que el hombre le busque, para que se acerque. Pero a veces el hombre no quiere buscarle. Acerquémonos, pues. ¿Cómo? Con fe, confiadamente ante el trono de la gracia. Vas a encontrar gracia delante de Dios, salvación. Pero si yo me alejo, ¿cómo voy a alcanzar salvación, hermano? Cuando yo me bautizo, tengo una responsabilidad delante de Dios. Te voy a servir hasta el último día de mi vida. Entonces hago el compromiso con Dios, con los hermanos. Dice el libro de los Hebreos 4:16, acerquémonos pues. Y Jeremías capítulo 35:13. Jeremías capítulo 35, texto 13. Hermoso Jeremías dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Fíjate cómo pregunta: ¿vas a obedecerme o vas a desobedecerme? ¿Sí? ¿Dice quién? Jehová. ¿Dice Ramón? No. Si hoy te enojas, no te vas a enojar conmigo. ¿Te vas a enojar con quién? Con Dios. Dice así: así ha dicho Jehová. Jeremías habló más duro que Ramón, hermano. De veras. Cuando leo a Jeremías, por eso se le llama el profeta llorón. Porque lloró por el pueblo, que el pueblo estaba rebelde. ¿Y cómo habló Jesús? ¿Tú crees que no se enojaron los fariseos? ¿Por qué crees que de aquí en adelante lo van a empezar a perseguir a Jesús? Porque quedaron bien enojados, bien molestos. Porque hay un dicho que dice: la verdad no mata, pero ¿qué hace? Wow, bastante. ¿Sí? La verdad que incomoda bastante. Y eso es lo que le pasó a los fariseos. Por eso le preguntaron: ¿quién te crees? ¿Quién eres? ¿Por qué hablas así? Porque él dijo: soy el Hijo de Dios. ¿Sí? Soy un rabino. Y por eso le preguntaron. Si tú lees el contexto anterior lo vas a ver. Le hablan acerca de la palabra cosmija, smija, autoridad. Dice el libro de Lucas capítulo 9, 59. Libro de Lucas capítulo 9, 59. Libro de Lucas capítulo 9, 59. Dice así: dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué está haciendo? Libre albedrío, pretexto, excusa. Señor, excúsame. No puedo. ¿Quieres que te siga? Cuando yo les he dicho, cuando realmente, hermanos, trabajamos y dependemos de un patrón el día domingo, pero reúnes en la mañana y en la tarde no te dan tiempo porque dependes de un patrón, o es viceversa, es comprendible. Dios lo sabe, hermano. Pero cuando no estamos sobre un patrón, que hay trabajos que te dejan el día domingo libre, entonces habrá excusa, hermano. Fíjate, sígueme. El Señor, él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo:
Deja que los muertos entierren a sus muertos. No hay excusas delante de Dios. Fíjate, delante de Dios le dijo, esa excusa no vale. Esa excusa que pones es insignificante. Y le dijo, y tú ve, anuncia el reino de Dios. Déjalos allá. Es que tengo compromiso con mi familia. ¿Y qué dice Jesús? No sirve tu excusa. Tienes que reunirte. Es lo que dice Jesús. Dice el 61. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor. Pero, ahí tiene un pero. Tengo otra excusa mejor que la de él, Señor. Déjame que me despida que me despida primero de los que están en mi casa. Tengo prioridad, mi familia. Tengo que ver a mi familia primero. Tú sabes que aún hasta el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces tengo que despedirme de papá y mamá. También no le aceptó. No es excusa. Fíjate que cuando los jóvenes dan un servicio militar, sus entradas de ellos es bien temprano, 7 de la mañana creo. Cuando me tocó a mí hace un poco de tiempo, fíjate que cuando yo llegué, 5 minutos tarde, así como ellos pusieron sus excusas, llegamos un grupo en el carro, en el transporte, íbamos a entrar en el servicio y nos dice el que estaba de guardia, no puede. ¿Por qué? Fíjese, dice su reloj. Pues no es culpa mía. ¿Por qué? Media hora estamos esperando el carro y no pasa. Hasta que de repente pasó uno y como viene parando y parando, pues se hizo tarde. 5 minutos llegué tarde. ¿Buena excusa? ¿Qué cree que nos dijo? ¿Cómo le hicieron tus compañeros para poder llegar temprano? ¿Por qué no llegaron igual que ustedes? A lo mejor se levantaron más temprano, dijimos. Eso es lo que ustedes también deben de hacer. Si ustedes van a tener compromiso, ustedes se van a preparar porque es probable que ustedes se desvelaron de noche. Y si se desvelaron en la noche, pues cumplan en la mañana en el servicio. Entonces, quiere decir que muchas veces, si nos agarró la hora, es porque nos pasamos viendo alguna película el sábado en la noche. O es que hicimos algo hasta bien noche. Y de seguro no queremos cumplir al Señor. ¿Será pretexto eso? Si yo me desvelo, también debo de cumplir a Dios. O sea que Jesús dice, no admite ¿qué? Excusa. Fíjate, ¿admite Jesús excusa alguna? Porque Él está dando el mandamiento. ¿Lo da solo para uno? ¿O lo da para todos sus hijos? ¿Él bendice para un solo hijo? ¿O bendice para todos los hijos? ¿Te das cuenta? Entonces en Jesús no hay excusas. Jesús dice, obedeces o no obedeces o eres rebelde. Entonces dice, tienes que tener arrepentimiento, tienes que hacer cambio de vida, tienes que obedecerle a Cristo Jesús. Entonces hacemos la pregunta, ¿qué nos está impidiendo obedecerle a Cristo Jesús? Medita, piensa, ¿qué te impide obedecerle a Cristo Jesús? ¿Sabes qué te está impidiendo? Se llama el diablo. El diablo no va a dejar que nosotros avancemos y sigamos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo nos tiene todavía encadenados.
Sí, hermano. El diablo encadena al cristiano. Cuando nosotros estábamos en las redes del diablo, nos bautizamos, pero el diablo no se rinde y te vuelve a encadenar. No te quiere soltar. El diablo te va a decir: eres mío. Yo te tengo, no te voy a dejar. ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Qué te impide crecer? El enemigo. Fíjate, como cristiano debo de crecer espiritualmente. El crecimiento lo vas a obtener cuando tú estás acercándote ante el trono de Dios. Venimos para alimentarnos, ¿qué cosa? Espiritualmente. ¿Cierto o falso? Entonces, un niño, hermano Raúl, un bebé de unos 3 meses o 5 meses, ¿cuánto alimento necesita para crecer? ¿Una vez al día? No, cada 3 horas hay que darle leche. ¡Wow! Mano, yo soy bebé, me acabo de bautizar, necesito mucho ¿qué? Alimento. Pero si yo nada más vengo un ratito, ¿cómo voy a crecer, hermano? Entonces, hermano, le hago otra pregunta. Si yo nada más a mi bebé le doy un alimento al día, se va a ir gigantón, se va a ir fortachón, se va a hacer bien gordito. Se desnutre, se puede desnutrir, no crece. Entonces, aparte, me voy a hacer flaquito. ¿Cómo voy a ser un cristiano qué? Flaco. Y eso es lo que el diablo me está encadenando. Porque al no estar nutrido, entonces no estoy ¿qué? Creciendo. Y si no estoy creciendo, entonces tengo problemas. Porque el diablo no me quiere soltar. El diablo dice: primero tus compromisos. Mira que tus compromisos son buenos. Fíjate que aún cuando tenemos un dolor, puedes venir. No te impide. Sí. A veces he platicado con hermanos de aquí, hermanos. No voy a decir el nombre, pero me admiro. A veces me dice: no iba a venir porque me siento mal, pero vine. Gloria a Dios. ¿Sí? Fíjese, aún en su dolor ha asistido. Dios lo ve, Dios lo sabe. ¿Qué no eso es para poder decir: no puedo? Ahora sí tengo una buena excusa. Señor, me siento enfermo. Pero te das cuenta que hijo obediente no le importó el dolor, a menos de que ahora sí, cama. Entonces ahora sí ya no puedo. Entonces te das cuenta que el diablo quiere encadenar nuevamente al cristianismo para que no avance, para que no se reúna, para que no le eche ganas, para que no dé su don a Dios. El diablo sigue encadenando al cristiano. Dice el primer libro de Corintios, capítulo 15, texto 58. Primer libro de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Capitán, ¿qué significa estar firmes? Estar constantes. Estar firmes y constantes, estar preparados para el Señor, a la orden de Él. Está firme, estás presto para servir a Dios, pero muchas veces mejor si no le sirvo. ¿Sí? Están firmes y constantes. Entonces quitamos al enemigo de nuestra vida, que no nos impide ya. ¿Por qué? Porque Cristo me ayuda, me bendice,
me libra del enemigo. Entonces ya puedo crecer. Pero si el enemigo está trabajando en mi vida, tendré problemas en mi hogar, tendré problemas en mi vida espiritual y no voy a poder crecer espiritualmente. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y luego constantes. ¿En dónde voy a estar firme, hermano? La iglesia. Desde que yo me bautizo, debo de estar firme en la congregación. Y luego debo de estar, ¿qué? Constante. ¿Te diste cuenta que pide el Señor? ¿O pide inconstancia? ¿Qué es lo que demanda el Señor? Luego dice Él, creciendo. O sea, aliméntate espiritualmente. Crece en la obra del Señor. Crece en tu congregación. Crece con tus hermanos. Muchas veces, como que tengo prisa, hermano. Ya terminó, ya me quiero salir corriendo. Parece que lo están corriendo, hermano. Es posible, no saludo a nadie. No es bueno, hermano. No es bueno, y más adelante vamos a ver por qué. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alcanzarás la salvación, alcanzarás la vida eterna. Entonces, ¿cómo voy a alcanzar la salvación? Pero es que me voy a quedar leyendo en casa. Es que no es así, hermano. Es que me quedo orando en casa. El Señor Jesús dice, ve. Caso dice, quédate en tu casa a orar. Reúnete. Entonces preguntamos y decimos, ¿por qué me está yendo mal en mi vida? Porque el diablo todavía te tiene atado. El diablo está trabajando porque tú te acercas a Dios no con toda la confianza y seguridad y no con toda la entrega que debes de hacerlo. Entonces el diablo dice que cuando ve barrido, sale, regresa y busca otros peores para habitar en aquella casa. Y el estado de aquella persona viene a ser peor todavía. Entonces viene a zarandear el diablo, a sacudir tu vida, porque todavía no te entregas completamente a Dios. ¿Qué necesito? Entregarme completamente a Dios. Entonces, volvemos a preguntar, ¿estoy desobedeciendo a Dios o le estoy obedeciendo a Dios? Fíjate, ¿estamos obedeciéndole o estamos desobedeciéndole? Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 11, texto 26. Deuteronomio 11, 26. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Cómo quieres que te vaya en la vida? Dice Dios. Yo te pongo, ¿quieres ser bendecido o quieres ser zarandeado? ¿Qué te gusta? Dice Dios. El Señor dice, tengo 2 hijos. Y para los 2 hijos, tengo 2 opciones. Escoge en la vida la bendición para que vivas y tengas la salvación, o ser zarandeado por el diablo que haga un desastre en tu vida. ¿Qué crees? ¿Se enojaron los que le estaban escuchando a Jesús? Basta. Y vas a ver en la siguiente cómo es que le van a empezar a perseguir a Jesús grandemente, ¿sí? Le van a perseguir hasta se van a juntar los enemigos, hermano. Grupos religiosos que no se llevaban, ahora se vuelven amigos. Se juntan y le dicen, ¿escuchaste qué dijo? Sí. ¿Te dolió? Un montonal. ¿Y por qué no hacemos algo en contra de él? No, sí, tenemos que hacerlo. Definitivamente.
Y lo vas a ver cómo es que se empiezan a juntar y cómo empiezan a perseguir a Jesús y no lo dejan en paz. Porque dice que la palabra de Dios es dura y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Hasta dónde penetra? ¡Wow! ¡Qué duro, hermano! La verdad que sí. Cuando la palabra de Dios da bien duro, hermano. Dice Juan 8:36, hermoso. San Juan 8:36. Ya casi terminamos. San Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres del enemigo. Fíjate, ya no habrá que te ate. Cuando Jesús entra y da la libertad, el diablo obedece. No, el diablo obedece. Quiero contarte una anécdota. Yo lo leí, me gustó mucho. Fíjate, una viejecilla habló en la radio y dice a todo el pueblo: yo sé que hay personas de buen corazón. Quiero decirles que estoy pasando por grande necesidad y no tengo para comer todos los días. Lo escuchó un brujo. Y este brujo tenía ahí a sus ayudantes. Y dice: ¿qué cree? Le vamos a hacer una broma a esta viejecilla. Porque dice la viejecilla en la radio: yo sé que Dios es grande y misericordioso y va a enviar a alguna persona para que me ayude. Ella cree en su Dios. Pues vamos a jugarle un juego malo. Mira, todos los días le van a llevar despensa como lo está pidiendo. Pero en el momento que la viejecilla pregunte quién lo envió, ¿qué crees que le vas a decir? Te lo envió el diablo. La viejecita va a dejar de confiar en Dios. Van aquellos siervos del brujo y tocan a la puerta. Sale la viejecita. Le dan la despensa. Gracias. No pregunta nada. Al mes le dice el brujo: ¿cómo van? ¿Ya está decepcionada de su Dios? No, si no pregunta nada la viejecita. Insístanle que pregunte. La despensa. Oiga, viejecilla, ¿no le gustaría saber quién le envió la despensa? No. ¿De veras que no? No. Pues se la vamos a decir. No, le envió Dios. No es cierto, el diablo le envió. No es cierto, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Mano, fíjate, ¿cuál era la mentalidad de la viejecilla? Cuando el diablo se pone al servicio de Dios, obedece sus órdenes. Y no estaba mal la viejecilla. Si tú ves la vida de Job, ¿qué es lo que hizo el diablo? Presentarse delante de Dios. ¿Me das permiso, Señor, que yo vaya y me meta en la vida de Job? ¿Y qué dijo Dios? Sí, ve. Fíjate. Entonces, el diablo obedece a las órdenes de Dios. Ahora, si el diablo obedece, hermano, ¿por qué a veces nosotros no queremos obedecer? A veces te das cuenta que aún los ángeles de Dios obedecen y nosotros no queremos obedecer la voluntad de Dios. Fíjate, San Juan 8:36: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya no te va a impedir nada. Nada te va a impedir en esta vida. Podrás servirle a Cristo Jesús.
podrás entregar tu vida. Entonces ya no habrá cadena que te detenga. Ya no habrá compromiso que te detenga. Ya no habrá ninguna circunstancia que te detenga. Tus dones son para Dios. Tu vida es para Dios. Como dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Ya no me detiene nada. Hay transformación, hay cambio. Entonces, si Cristo me liberta, ya soy libre, entonces ya puedo obedecer a Dios. Pero si no me ha libertado Cristo, algo me está deteniendo. ¿Qué te detiene? ¿Qué te está deteniendo? ¿Te das cuenta? Dice el Salmos 89:7. Salmos 89:7. Salmos 89:7. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Fíjate, Dios es temible, hasta el diablo tiembla. No solo le obedece, también tiembla ante la presencia de Dios. Cuando Jesús viene a la tierra, ellos confiesan a Jesús: sabemos quién eres, el Hijo de Dios. No por ello se salvan los demonios. Fíjate, aunque confiesen el nombre de Jesús, no se salvan. Tiemblan ante la presencia de Dios. Le dicen: ¿has venido aquí para ya acabarnos? Jesús le dijo: todavía no es el tiempo. Entonces, si Dios es grande y es temible, hermano, ¿le tienen miedo a Dios? Preguntamos entonces. ¿Le tienen miedo a Dios o no le tienen miedo a Dios? Tienes que usar tus dones a Dios. Tienes que entregar tu vida a Dios. Tienes que rendirte ante Dios. Tienes que quebrantar tu corazón, porque Dios es temible en gran manera ante los hermanos. Hay hermanos que le tienen respeto a Dios. ¿Por qué? Porque Él hace temblar hasta este mundo. Entonces, es formidable lo que Él hace cuando tú te entregas a Él. ¿Cómo recibes bendición a Dios? Él te bendice cada día. Dice el Éxodo 33:11. Libro de Éxodo 33:11. Cómo me encanta este texto, hermano. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Y note esto: pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, como dice, nunca se apartaba del medio de ¿qué cosa? Del tabernáculo. ¿Por qué? ¿Por qué, Josué, hijo de Nun, no te apartas del tabernáculo? Porque ahí está Dios. Porque ahí encuentro paz. Porque ahí me siento bien. Mano, terminamos y ¡pum! Te vas a ir, vas a ver. Te quieres apartar rápido de la presencia de Dios. Te quieres apartar rápido de la presencia de tus hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Cómo? Juntos, platicando, llevándose bien, apoyándose mutuamente, sirviendo al mismo Dios. Entonces, mirad cuán bueno es la presencia de Dios. Josué buscaba en el tabernáculo estar delante de la presencia de Dios. Anhelaba cada momento, porque nada más podía entrar en esta área que hemos visto, el atrio, donde está
la parte de los sacrificios, porque allá en el lugar santo y lugar santísimo, solo el sacerdote podía entrar y el sumo sacerdote. Entonces, él decía, pues yo sé que aquí está la presencia de Dios. Yo quiero estar donde tú estés, Señor. Entonces, te preguntas, ¿qué encontraba Josué? La presencia de Dios. ¿Qué encuentras cuando vienes aquí, hermano? ¿Encuentras paz? ¿Encuentras tranquilidad? ¿Encuentras gozo? ¿Qué encuentras? ¿Encuentras crecimiento? ¿Te estás nutriendo? ¿Te agradan las cosas de Dios? Fíjate. Entonces, dice Josué 24:15, y ahí vamos a terminar. Josué 24:15. Vamos a dejar este día hasta ahí. Josué 24:15. Gladys, ¿cómo dice? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Qué hermoso! ¿Encontró crecimiento Josué aquí? Encontró. Rompió sus cadenas. Pero ¿qué os parece? Decidan cómo quieren servir a Dios. Pero Josué no fue a preguntarle a su esposa, no fue a preguntarle a sus hijos. Él, como cabeza de hogar, dice: yo y mi casa serviremos ¿a quién? Jehová. Cuando tú haces algo para un hermano, no lo haces para él, lo haces ¿para quién? Para Dios. Mano, cuando tú das tu don, no lo haces para alguien, lo haces totalmente para Dios. Entonces Josué dijo: voy a dedicar mi vida al servicio de Dios. No solo mi vida, mi familia también. No les estoy preguntando, pero tienen libre albedrío. Sí, pero yo soy el padre de familia, dice Josué. Estoy a cargo de mi familia. ¿Por qué? Porque Dios me va a demandar de mi esposa. Dios me va a demandar de mis hijos. ¿Les enseñaste? ¿Les disciplinaste al camino correcto? ¿Estás guiándolos por un buen camino? ¿Estás viendo por ellos? Entonces, vamos a continuar el próximo domingo con esta, porque todavía nos falta. Hay otra, fíjese, el viñedo, ¿sí? Y ese va a ser para el siguiente domingo, ¿sí? Entonces, no terminamos. ¿Fue un día pesado? Mucho, hermano. Pesadísimo para Jesús. Va a terminar súper cansado. Van a ver. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dios les